en la iglesia. Es un módulo difícil de tratar, pero tan necesario y tan útil para el cuerpo de Cristo. Vamos a prestar atención, en especial cada uno de los hermanos que está en liderazgo debe tener en cuenta este módulo complicado, pero tan necesario para la salud espiritual de la iglesia. Un cuerpo sano, y la iglesia es un cuerpo, debe prevenir las enfermedades, pero debe tratar a miembros lastimados o enfermos. La disciplina está dentro del cuidado del Padre Celestial por sus hijos. Esto nos dice Hebreos 13:7. La disciplina a veces es ejecutada directamente por la cabeza de la iglesia, como nos dice 1 Corintios 11, 29 al 32, el 31 y 30 al 31 dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Pero a veces la iglesia, como el cuerpo de Cristo, debe ser la que procede o ejecuta la disciplina. Se indican claramente los propósitos de disciplina, los problemas que requieren disciplina y el procedimiento de la disciplina. Primero, el propósito de la disciplina. Y vamos a hablar de 3 propósitos. La iglesia no tiene derecho a ser más relajada o más estricta que la escritura inspirada. Lo que está escrito, está escrito. Y de acuerdo a lo que está escrito, con eso nos vamos a manejar nosotros, porque sabemos que siguiendo al pie de la letra lo que está escrito no vamos a equivocarnos. Primero, se pretende restaurar la vida del ofensor. Gálatas 6.1 nos va a decir: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. La palabra que usa Pablo para restaurar se usa también para hablar de la reparación de las redes con que se pescaba. Componer la red, eso era restaurar. Y poner, también se usa esa palabra del acto de poner en su lugar los huesos quebrados, ¿sí? Si alguien se quebraba y debía enderezarse, debía arreglarse, componerse el hueso roto, entonces esa palabra era restaurar. La idea siendo que la restauración debe ser total para volver a ser útiles. Y esto es lo que nosotros queremos. Y el apóstol Pablo no nos pide que castiguemos. La disciplina no es en ese sentido el castigo. El individuo que peca será restaurado, según dice la Escritura, por experimentar la vergüenza, dice en 2 Tesalonicenses 3:14, para que se avergüence, y por medio de la tristeza, en 2 Corintios 2:7, que va a decir de esta manera, hablando de la restauración ya del hermano: así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. No es la tristeza del mundo. La tristeza del mundo es una emoción vacía, ¿sí?, que no lleva al arrepentimiento, pero la tristeza causada por Dios es la que trae arrepentimiento sincero. Así que nosotros debemos tener en cuenta que la tristeza que trae arrepentimiento es la que viene de Dios. La que solamente es llorar porque alguien te sorprendió y tenés un poco de vergüenza, no sirve a los propósitos de Dios. Es de suma importancia que la iglesia haga entender al ofensor que ha pecado contra Dios
y que debe ir primero a Él. Salmo 51. Dice David, contra ti solo he pecado. Y no era solamente el pecado contra Dios, pero sabía David que su primera responsabilidad era hacia Dios y luego hacia las personas que había lastimado. El segundo propósito es la santidad en la iglesia local. La historia de Ananías y Zafira en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, nos hace entender claramente la seriedad con la que Dios ve al pecado y las consecuencias de no tomarlo en cuenta. Nosotros decimos muchas veces el tiempo de la iglesia es la era de la gracia, y en la era de la gracia Dios mató a hermanos que participaban de la cena sin tener en cuenta la santidad de Dios y su propia santidad práctica. Y Ananías y Zafira son del tiempo de la gracia. Y el Señor les quitó la vida porque mintieron delante de los hermanos, pensando que de esa manera ellos iban a tener alguna clase de ganancia y reconocimiento de los hermanos por la ofrenda que supuestamente iban a hacer. Valga acá la aclaración, hermanos, la ofrenda es en secreto. Si usted hace otro tipo de ofrenda, tenga cuidado cómo la quiere hacer. A veces queremos ayudar a un hermano que tiene necesidad, le damos una ofrenda. Bien. Otra manera de hacerlo a veces, para que sea secreto y para que sea ofrenda, puede ser que usted se lo dé a un hermano en un sobre y le dice, esto yo quiero que usted le dé a tal hermano, pero que no le diga que yo se la di. Son maneras. La ofrenda es secreta. Ananías y Zafira pensaron, miren, vamos a tener el reconocimiento de los muchachos de la iglesia acá, así como Bernabé la tuvo. Bernabé no dio para ser reconocido. Por eso agradó al Señor. Y Ananías y Zafira se equivocaron y fueron castigados duramente. La razón que se nos da respecto de la santidad en la iglesia y de que los pecados deben ser juzgados es la que aparece en 1 Corintios 5:6, cuando habla de un caso extremo de pecado, y dice así: el pecado era un hombre que estaba con la mujer de su padre. Y dice, versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Para traerlo a arrepentimiento era el propósito de entregarlo a Satanás para que su cuerpo sufriera y de esta manera él se volviera a pedir perdón al Señor. Y dice que los hermanos tenían un problema con esto, y al juzgar esta situación les dice Pablo en el versículo 6, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La disciplina de la iglesia es para llamar a santidad a los hermanos en la iglesia. Un poco de pecado grosero que no se trata en la iglesia va a llevar a otros pecados, a liviandad espiritual, a caídas en pecado, a retrocesos en el crecimiento y en el buen testimonio con los hermanos afuera. Cuidados, porque también eso va a traer crítica justificada de los inconversos, y nosotros vamos a ser piedra de tropiezo, y cuidado con eso. El tercer propósito es causar temor al pecado en otros creyentes. Dice 1 de Timoteo 5:20, dice así, hablando de los ancianos, dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿Sí? Primero, que un anciano debía tener buen testimonio para con los de afuera, estaba diciendo Pablo,
Pero hace falta aclarar, dice, si alguno insiste en pecar, repréndelo delante de todos y los demás se avergonzarán y tendrán temor de entrar en esas acciones pecaminosas. La disciplina, hermanos, es un tema muy serio. Donde el pecado no se disciplina, la liviandad espiritual es inevitable. Un acto de disciplina debe llevar a la asamblea a la humildad y al autoexamen profundo, porque si la iglesia hubiese estado atenta, quizás no habría llegado a ese pecado y a la necesidad de la disciplina colectiva de la iglesia. B. Hablemos de los problemas que requieren disciplina, ¿sí? Punto A era propósito de la disciplina. El punto B, problemas que requieren disciplina. El ser creyente no es garantía de estar sin pecado, pero hay pecados que requieren acción colectiva, quiere decir de toda la iglesia. Y estos pecados son la inmoralidad sexual conocida, lo que se llega a saber de algunos hermanos. 2 Corintios 5, 1 al 3 es el pasaje que leíamos recién, del hombre que vivía con la mujer de su padre como si fuera propia de él. Otras inmoralidades sexuales obviamente también están incluidas, como el adulterio y la fornicación, ¿sí? Y sabemos, la mayoría de nosotros, a qué se refiere cada uno de esos pecados. La segunda cosa que requiere acción colectiva son los conflictos personales sin resolver. Esto sale de Mateo 18, del 15 al 20, donde dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando él y tú a solas. Y si él arregla con vos, has ganado a tu hermano. Si no, en ese caso, dice, tendrás que tomar 2 o 3 testigos, y en el caso de que no los escuches tampoco ellos, entonces recién irá a la congregación. Vamos a volver a ese pasaje en un ratito. Pero los conflictos personales sin resolver son causa de disciplina, hermanos. ¿Por qué? Porque los hermanos deben llevarse bien, deben poder trabajar y servir al Señor juntos. La tercera cosa es que los que causan división, y esto nos dice Romanos 16, 17 y 18, ¿sí? Dice así el versículo: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Hermano, sea cuidadoso cuando alguien le viene a hablar a espaldas de otras personas. Hay cosas que podemos conversar sin que todo el mundo se entere, pero cuidado con que esas cosas no sean chisme, porque esa persona viene a causar división. Si te eligen a vos para conversar sobre estas cosas, debes preguntarte, ¿sos un hermano leal, fiel, espiritual, que lo vas a corregir al que te vino a hablar? ¿O te han elegido porque saben que sos débil y que vas a llegar a creerle cualquier cosa que ellos te digan? Tené cuidado. A veces uno busca a las personas como si fueran amigos, pero en realidad no es, porque uno los ama de esa manera. Y la cuarta cosa, que también dice en Romanos 16, pero es la falsa enseñanza. Gálatas 1, 8 al 9 habla de que si alguien trae otro evangelio diferente al que Pablo había predicado, sea anatema, sea maldito, sea considerado totalmente por fuera de lo que debe ser la iglesia. También se nos habla en 1 de Timoteo de gente que se había alejado, que dice Pablo, de los cuales dice son Himeneo y Alejandro, ¿sí? Después 2 de Juan, versículo 9, versículo 10 y versículo 11, nos habla de los que no traen la misma doctrina y que no debemos recibirlos. Y Apocalipsis 2, 14 al 16 dice de los nicolaitas, los que enseñaban que había dos clases de cristianos: el clero, que se llamaba los que estaban habilitados para enseñar y para tomar decisiones, y los otros.
¿sí? Esto rechazaba el Señor y dice, si no lo corrigen en esa iglesia, yo voy a venir y voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca. ¿De qué hablaba? De la Biblia, pero sabemos también que de la palabra, de la boca de Dios, además de palabra, sale fuego. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y cuando Él quiso, salió el sol por su palabra. Y sabemos que el sol es una bola de fuego, ¿verdad? Cuidado, hermanos, con esperar y quedarnos sentados diciendo, bueno, ya va a venir alguien, ya van a venir a corregirlo al hermano. No, hermano, usted si sabe la escritura debe ir y corregir a la persona que está errando en la doctrina. Las doctrinas son para conocerlas y obedecerlas. Y es verdad que algunos hermanos nuevos puedan ignorarlas, algunas, y aún quizás no han madurado en su fe. Eso no requiere disciplina, sino enseñanza al hermano. Pero ¿qué pasa si el hermano ha estado tantas veces escuchando y aún no quiere entender? Bueno, ahí sí es un problema para disciplina. Bien, hablemos del procedimiento de la disciplina, porque es la que se nos traza a nosotros en Mateo. Pero primero tengamos en cuenta una cosa. La disciplina se hace, como dice Gálatas 6:1, con espíritu de mansedumbre, ¿sí? No con ánimo de castigar o vengarse del hermano. Esto ha pasado muchas veces. Algún hermano ha tenido una situación personal con alguien en la iglesia y entonces, lo vamos a disciplinar, vamos a hacer esto y esto y esto y esto contra ese hermano. Como decía alguien, a mí me ha puesto Dios y yo te voy a poner en disciplina. Bueno, eso no es con espíritu de mansedumbre, mis hermanos. No sirve al propósito de Dios. La segunda cosa, además de mansedumbre, es que se requiere tristeza por el pecado, ánimo de perdonar y amor para con el hermano. Esto hemos leído en 2 Corintios 2, 7 y 8. Así que, y también en 2 Tesalonicenses 3:15 dice, sino amonestadle como hermano. El Nuevo Testamento nos da un procedimiento de cómo ejercer la disciplina. El pasaje fundamental, aunque no es válido para todos los casos, se encuentra en Mateo 18, 15 al 17. Esto es respecto a los conflictos personales. Se va y se habla con la persona que te ha ofendido a vos. Vos sos el ofendido, vos tenés que ir. Y vos decís, no, pero él es el que me hizo mal. Dice la Biblia que vos tenés que ir y decirle, hermano, lo que vos me has hecho me ha ofendido, me ha hecho mal y quiero que arreglemos. Ahora, siguiendo estos pasos, se espera restaurar inmediatamente al ofensor, porque la idea no es sacarlo de la comunión, la idea es arreglar la situación y la relación personal. Ahora, los 3 pasos son estos. Es obligación del creyente espiritual que ha sido ofendido, y todos los creyentes, buscar reconciliación, sin hablar a otros del problema, solamente con la persona que te ofendió. No ir a buscar que alguien más te apoye. No. Primero vas solo. Después, si esa persona no te escucha, recién va el segundo paso, que es incluir a otros hermanos. 2 o 3 creyentes maduros debieran acompañar en el proceso de reconciliación. ¿Para qué? Para que puedan aclarar el tema y testificar que sea una acusación válida, que realmente vos has tratado de arreglar y el hermano no quiere arreglar. Recién entonces, luego de estos pasos, recién la asamblea entera debe ser informada. Y digo la asamblea entera, hermanos. Así dice la Biblia. Los ancianos son hermanos de la iglesia, de la asamblea, pero ellos no son la asamblea. Para eso Dios tiene toda la iglesia presente. Algunas ofensas públicas requieren otra cosa, al igual que la inmoralidad grosera que requiere acción inmediata, ¿sí? Sin ningún procedimiento preliminar. Ya está comprobado el pecado. Vamos a ver de qué manera se resuelve, ¿sí?
Y estas acciones, hemos dicho, deben ser de toda la congregación junto con los ancianos. Cuando se hace así, dice Pablo en Corintios, el pasaje que hemos leído, dice, lo están haciendo, a la disciplina la están haciendo en el nombre del Señor Jesús. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si están obrando de otra manera, de manera individual, o con un pequeño grupo que está de acuerdo con la persona, no, hermanos, eso no es así. Ahora, lo que ellos iban a hacer con esa persona es entregar a alguien a Satanás para destrucción de la carne. Y esto se hace solo en las más graves de las situaciones, cuando hay falta de arrepentimiento de pecados groseros y con clara dirección del Señor, hermanos. Pero se hace. No huimos de lo que debemos hacer, hermanos. Hablemos de la restauración. Debe haber sincero arrepentimiento y restitución cuando corresponde. Si la ofensa ha sido pública, el hermano debe públicamente retractarse y pedir perdón a las personas ofendidas. Si ha sido de otra manera, si ha sido quizás algo referente a tomar las cosas que no le corresponden, debe devolver lo que tomó, ¿sí? Pero mayormente estamos hablando de ofensas de palabra y de trato. El arrepentimiento podría ser inmediato. Si alguien le llama la atención al hermano, quizás se arrepiente y no se requiera una acción disciplinaria. Simplemente el hermano confiesa y pide perdón. Y eso sería el mejor de los casos. Pero en otros casos el arrepentimiento sincero vendrá lentamente mientras el hermano, por la vergüenza y por la tristeza, va cediendo al Espíritu Santo, a la voz del Espíritu en su vida. Ahora, está mal que la iglesia levante la disciplina si no hay arrepentimiento sincero. Y el arrepentimiento sincero se ve en las obras. Mayormente cuando un hermano ha sido disciplinado, en la iglesia le dicen, debe asistir a todas las reuniones de la iglesia. Y resulta que nunca viene, nunca va a arrepentirse. No está arrepentido sinceramente. No, qué lástima lo que hice. No, eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento te lleva a un cambio de dirección. Estás mirando para acá, te das la vuelta, miras para allá. Esto hacías dando la espalda a Dios, ahora miras de frente a Dios y vas hacia donde Él te indica. Eso es arrepentimiento. Y al revés, la disciplina no se ejecutará cuando hay arrepentimiento sincero y genuino. La disciplina no es una sentencia, hermano. A ver, por 8 meses. Y está bien en algunos casos dar un tiempo prudencial. Pero cuidado con establecer fechas específicas. No nos olvidemos que el propósito es la restauración. La restauración. Ahora, cuando el pecado se repite, es lo que Pablo va a decir quizás cuando dice los ancianos en 1 Timoteo 5:20, que repréndelos delante de todos para que los demás tengan temor a pecar. La disciplina, hemos dicho, no es una sentencia, sino un remedio. Otro aspecto de la disciplina que no debe descuidarse es la disciplina preventiva. Hermanos, los ancianos, al igual que los otros líderes, maestros, enseñadores, aún los que están en el diaconado, deben estar adelantándose, anticipándose para evitar los problemas. Cuando vemos a un muchacho que con frecuencia se lo ve en las sombras fuera de la puerta del local, charlando con las chicas o con una actitud indebida, hermano, interfiera. El Señor Jesús vino a este mundo para interferir con mi pecado, con tu pecado. Entonces vos, como representante, como alguien que sirve al Señor, hace lo mismo. Cuando ves que hay algo que va a andar mal, adelantate, metete, interferí, evita el pecado. Y a veces no se puede, pero muchas veces sí se puede. No podemos quedarnos de manos cruzadas esperando a ver qué va a pasar. No, hermano, lo que va a pasar es que va a ir el hermano que está mal, va a seguir mal y va a ir a pecado, va a caer y después va a ser
un problema. Y hablemos de recibir a un individuo bajo disciplina. Se recibe a un individuo que está bajo disciplina en otra congregación, y eso es un tema muy serio, que no debe hacerse a menos que la disciplina que se ejerció en aquella congregación sea manifiestamente contraria a la Escritura. Si ellos lo disciplinaron por alguna cosa que la Biblia no avala, entonces estamos hablando que lo vamos a considerar. Pero de otra manera tengamos mucho cuidado. Atentos entonces para el próximo módulo que va a salir muy pronto. Este fin de semana, si Dios quiere, ya va a estar disponible el módulo del Ministerio de la Mujer y la Mujer en la reunión de la iglesia. Así que nos estamos atentos y Dios bendiga a cada uno y a hacer y a responder las preguntas que ya se han enviado y si no a solicitarlas para que se las envíe. Dios los bendiga ricamente.